Vamos a la palabra del Señor, a compartir lo que Dios ha puesto en el corazón. Estamos en el mes de la siembra. Estamos en el mes de la siembra y seguramente usted ya leyó el título de la enseñanza: más allá de unos pesos. Hablar de dinero, hablar de asuntos financieros en la iglesia, para algunos ha generado una resistencia. Temas como el que yo voy a tratar hoy, por si usted viene por primera vez, yo creo que hace años literalmente no predico sobre este tema, pero le voy a hablar la Biblia y le voy a hablar con equilibrio. Le voy a hablar lo que dice la verdad de la palabra del Señor. Y le quiero hacer consciente que hay dos corrientes muy fuertes que dolorosamente han atentado contra los principios de la palabra de Dios y de la misma sociedad. Por ejemplo, una de ellas se llama la alta crítica. La alta crítica, que aglomera un sinnúmero de personas con pensamiento liberal, entre teólogos, historiadores, filósofos y personas de la misma literatura, científicos. En la alta crítica, que tuvo su fuerza mayor en el siglo XIX, tiene como propósito desvirtuar el texto bíblico, quitar la esencia de la revelación divina para dejar un documento seco que sencillamente tiene una información, pero la misma puede ser cuestionada. Por eso la alta crítica, por ejemplo, está cuestionando fechas, está cuestionando inspiración, está cuestionando milagros, relatos, y dice cosas como estas. El relato, por ejemplo, de Adán y Eva es un relato sencillamente en un sentido figurado, es una fábula, pero no tiene nada de verdad y se pueden sacar algunas implicaciones, pero es una fábula. Los milagros que pasaron no fueron milagros. Abrir el Mar Rojo no fue un milagro. Lo que pasa es que científicamente pasa esto, lo otro, y es que en algunas épocas del año el agua baja tanto que cualquiera puede pasar a pie, pero no ven el milagro porque se ahogaron los egipcios. ¿Me estoy haciendo entender en eso? Entonces la alta crítica siempre va a tener esa forma de pensar, cuestionar, desvirtuar. Y al lado de ello vemos hoy un movimiento que es la modernidad líquida. Como su nombre lo dice, el líquido se ajusta y se acomoda a cualquier recipiente. Entonces la forma de pensar es una modernidad líquida. Todos los caminos conducen a Dios. Si usted siente hacerlo, hágalo, no hay por qué juzgarlo, es su verdad, es mi verdad, usted respeta la mía, yo respeto la suya, y vivamos contentos. Todo ello es un pensamiento diabólico también, donde tanto la alta crítica como la modernidad líquida que dan apertura a lo que también se llama el demolicionismo, pensamiento que quiere desvirtuar también las verdades eternas. Todo este movimiento tiene el siguiente propósito: alejar al hombre de Dios y hacer del hombre su propio Dios. No tiene otro objetivo: alejar al hombre de Dios. Si lo aleja de la palabra, lo aleja de Dios. Si puede cuestionar la palabra, pues lo aleja de Dios. Y hacer del hombre su propio Dios, donde aún el pensamiento mundial religioso deja de estar centrado en Dios para estar centrado en el bienestar del hombre. Miren lo interesante. Y tengo que hacer esa introducción por lo mismo que voy a tratar en este momento, porque le voy a hablar de parte financiera, altamente criticada, cuestionada, señalada y juzgada por muchos cuando se trata de este tema. Pero la gente no mira, por ejemplo, cuánto dinero se gasta en un país en alcohol, prostitución, corrupción, drogadicción, en lotería, en chance, en sobornar a los policías. Eso nadie lo cuestiona.
De hecho, muchas personas que juzgan y critican sembrar en la obra del Señor, dolorosamente hacen con su dinero cosas que no deberían hacer. Entonces yo le voy a tratar un punto y se lo voy a tratar desde la Biblia, con todo el respeto de la interpretación del texto, para que podamos mirar el tema de los diezmos. Y le voy a tratar este tema y nos vamos a dar cuenta que va más allá de unos pesos. No es el pastor tratando de sacarle la plata. No es la iglesia tratando de sacarle la plata. Es que allá le roban la plata, allá le piden una cuota. No. Le voy a mostrar algo por la palabra del Señor. Y quiero que estudiemos el texto. Por eso yo le pido que usted traiga la Biblia. Y soy respetuoso de la interpretación del texto. No le manipulo de ninguna manera, sino que le hablo lo que la palabra del Señor dice. Vamos a ir a la palabra del Señor en Génesis. Génesis, el capítulo 14, versículos 17 al 20. Génesis capítulo 14, versículos 17 al 20. Tome apuntes, usted puede corroborar todo lo que yo le digo, usted lo puede reafirmar, lo que le voy a hablar. Mire lo que dice la palabra del Señor. Está hablando de Abraham, todavía no es Abraham. En Génesis capítulo 17, versículo 5 es donde el Señor le cambia el nombre de Abraham, padre enaltecido, a Abraham, padre de multitudes. Aquí está hablando de Abraham, el hombre que llama de Ur de los Caldeos. Y el texto dice de la siguiente manera: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, o el Elión, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham le entrega a Melquisedec los diezmos de todo. Entonces vamos a considerar en esta mañana este texto. Y si realmente queremos tener un acercamiento de Dios, debemos comprender que su palabra es una totalidad que debemos amar, debemos aceptar y debemos vivir. Entonces miremos en este texto, que es la primera mención. Cuando se hace un estudio respetuoso de la palabra, uno tiene en cuenta la primera mención de un principio, porque en ese principio, en esa verdad bíblica, están las raíces, están los principios que nosotros debemos vivir. Es la primera vez en la Biblia que se habla de diezmos. Entonces vamos a mirar cómo los diezmos es más allá de unos pesos. Lo primero que quiero que veamos en el texto es que este es un asunto de reconocimiento. ¿Un asunto de qué? Un asunto de reconocimiento. Le voy a hablar del ras. Primero, reconocimiento. Y mire cómo el contexto nos está diciendo que habían secuestrado al sobrino de Abraham, a Lot. Lo habían secuestrado. El secuestro es un asunto viejo. La maldad es un asunto de la antigüedad, de todas las generaciones. Y habían secuestrado a Lot. Y entonces Abraham, como su tío que tenía responsabilidad sobre él, arma un promedio de 250 criados, sin ser ellos guerreros, y va precisamente a librar la batalla para recuperar a su familiar. Evidentemente lo recupera. Cuando viene de la guerra, cuando viene de recuperar a su familiar, sale al encuentro el rey de Sodoma. Y el rey de Sodoma se adelanta. Mire lo interesante, es el primero que sale.
y quiere de alguna manera protagonizar. Y más adelante, a partir del versículo 21, usted va a encontrar que él mismo pretende darle riquezas a Abraham. Pretende darle riquezas. Salió a recibirlo, a proveerlo de bienes. Pero Abraham había jurado que no tomaría ni una correa del calzado del rey de Sodoma. Y no era un asunto de orgullo, no, era un asunto de conciencia del pacto. Sodoma tipifica el mundo, representa el mundo. El mundo se quiere llevar los honores, que es el que nos prospera y es el que nos da. Mire lo que está haciendo. Pero como Abraham conoce y tiene la convicción del pacto, nos damos cuenta entonces que inmediatamente después del rey de Sodoma aparece un personaje en la Biblia que es extraordinario. Usted lo puede estudiar a profundidad y se da cuenta que está entre lo extraordinario y lo misterioso. Y aparece precisamente Melquisedec. Dice, pero salió Melquisedec. Y dice, rey de Salem. Y es el que sale a bendecir a Abraham, al patriarca Abraham. Y Abraham acepta la bendición. Y dice que es a quien le da los diezmos. Mire lo interesante. Esta experiencia se da 500 años antes de que se estableciera la ley mosaica. No había ley de Moisés todavía. Por si alguien considera que eso era algo de la ley del Antiguo Testamento, no existía la ley. No existía el sacerdocio levítico. Pero ahí está este hombre llamado Melquisedec, un personaje sencillamente extraordinario. Y dice la palabra que su nombre significa rey de justicia. Es sacerdote del Dios Altísimo y es el que tiene el pan y el vino para darle descanso, para que el patriarca renovara su fuerza después de la guerra, y lo bendice de manera especial. Recordemos que como la Biblia, en la línea de la hermenéutica, la interpretación de la Biblia, cuando se quiere interpretar correctamente la Biblia, la primera ley de la hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete. Y si seguimos esa línea, recordamos que la misma Biblia dice que el mayor bendice al menor. El mayor bendice al menor. Melquisedec era superior al patriarca Abraham. Recordamos toda la palabra, como el pueblo siempre se ufanó diciendo, somos hijos del padre Abraham. Se tuvo como el padre, como el patriarca, como el padre de la fe. Sin embargo, había alguien superior a Abraham que lo bendijo, y fue Melquisedec. Ahora, cuando nosotros vemos a Melquisedec, y le voy a dejar 2 textos bíblicos para que usted los estudie muy bien, vamos a comprender que Melquisedec es una teofanía, una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Nos hace bien ser conscientes que Cristo siempre ha estado presente en la palabra del Señor. A veces somos muy ligeros en el pensamiento y creemos que Cristo apareció cuando nació de la Virgen María. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él estuvo presente en la creación de los cielos y la tierra. Él estuvo cuando se crearon los animales, cuando se creó el hombre. Él estuvo cuando el hombre dolorosamente cayó. En Génesis capítulo 3 versículo 15 está la primera promesa de la redención del hombre. Él siempre ha estado ahí. Y en el Antiguo Testamento estuvo ahí. No aparece con el nombre Cristo, pero estuvo ahí. Y nos damos cuenta que Melquisedec es una teofanía, una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Mire cómo el texto de la palabra del Señor nos lo corrobora.
Cuando usted mira el Salmo 110, versículo 4, anótelo para que sepa lo que yo le estoy diciendo. Usted va a encontrar ahí que empieza a darnos indicio del sacerdocio de Melquisedec, cómo hay una línea del sacerdocio. Y ese sacerdocio que vemos también en Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 10. Y cuando habla de Cristo dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es decir, no según el orden de Aarón, porque fue el sacerdocio imperfecto, Melquisedec y Cristo. Y nos damos cuenta que el texto nos está diciendo entonces que cuando se habla de Melquisedec y de Cristo, se habla que son reyes de justicia y de paz. Título únicamente dado para Dios, solo para Dios. Nos damos cuenta que también el texto dice que es sin padre ni madre, sin genealogía. El texto dice que no tienen principio de días ni fin de vida. Eso solo se puede decir de Dios. A ningún hombre le cabe este calificativo, porque nosotros somos seres finitos, creados para la eternidad, pero tenemos un comienzo. Pero como es Dios mismo, está diciendo que no tiene principio de días, es desde la eternidad, ni fin de vida hasta la eternidad. La misma Biblia está aclarando quién es ese Melquisedec. Y se dice de Melquisedec y de Cristo que permanecen para siempre. Alguien dijo por ahí alguien dijo este dicho coloquial: más claro no canta un gallo. Que yo quiera complicar las cosas son otras, pero la Biblia es clara en su interpretación. Así que cuando Abraham honra a Melquisedec, él sabe que más allá de unos pesos es reconocimiento de la grandeza del Dios al cual amamos, al cual servimos, al cual nos redimió con su sangre en la cruz del Calvario. ¿Decimos amén o no amén? No me mire rayado. Número 2. Le dije que es un asunto de reconocimiento. Número 2, es un asunto de, y esta palabra me fascina y está muy amenazada, es un asunto de agradecimiento. ¿Es un asunto de qué? De agradecimiento. Ahora Abraham acepta la autoridad de Dios en Melquisedec. ¿Sabe por qué? Porque Abraham es consciente que Dios mismo le había acompañado en la batalla. Llevaba 250 criados. Yo no sé con lo que los armó, pero Abraham, como siempre el pueblo de Dios, no fue un pueblo bélico. No estaban preparados para la guerra humana. Yo no sé si le dio palos, yo no sé qué les dio. Lo que sí sé es que iba a enfrentar a un ejército bien armado, a un ejército con experiencia, más numeroso. Pero sabe que Dios estaba ahí para acompañarlo y darle la victoria. Y con alegría celebra que al llegar de la batalla, el bálsamo de Dios lo esperaba para bendecirlo. Yo creo que esa es la dinámica que nosotros podemos tener. Hemos librado batallas. Usted y yo hemos librado batallas. Y si somos sensatos y hemos caminado la mano de Dios, reconocemos que ha sido Dios el que nos ha dado las victorias en medio de esas batallas. Que si somos bendecidos y aquí estamos, es por la fidelidad del Señor. Recuerde lo que le dije de la alta crítica y también del pensamiento de la modernidad líquida. Hacer que el hombre diga: lo que yo soy y lo que tengo es porque yo he trabajado y yo lo he logrado. Me gustó la oración que hizo Martica. Le puse atención ahí de rodillas. Señor, gracias, porque aún podemos ir al baño y hacer nuestras necesidades. Eso suena raro,
Pero usted tiene vida y yo tengo vida por la misericordia del Señor. Si Dios hiciera así, nos quitaría la vida. ¿No se siente uno a veces con un dolor de estómago y no sabe qué hacer? Veníamos de hacer una visita con Carlos Piñeros y con mi esposa, y me dio un dolor de estómago. Me tocó meterme a un parqueadero y buscar un baño. Se siente uno que no vale nada cuando tiene un dolor de estómago. Yo decía, Señor, gracias por este baño en este taller. Feo el baño, pero necesario. Qué tremendo cuando el hombre es altivo. Qué tremendo es cuando el hombre subestima la gracia de Dios y cree que es porque Él tiene y porque Él puede. Pero sobre los poderosos hay uno más poderoso. Y por eso Abraham acepta la autoridad de Dios en Melquisedec. Abraham sabía que Dios mismo le había dado la victoria en la batalla. Dios había estado con él dándole las fuerzas, ayudándolo, porque eso formaba parte del paquete del pacto abrahámico. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice en el capítulo 12: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren? ¿Se cumplió ahí la palabra? Se cumplió la palabra. Es decir, que aunque arma a sus criados, Abraham salió confiado en la promesa que Dios le había dado. Él va a bendecir a los que me bendigan y va a maldecir a los que me maldigan. Formaba parte. Ahora Abraham celebra que Dios le había dado botín en medio de la batalla. ¿Cuál fue la primera intención cuando Abraham sale a la guerra? Recuperar a su sobrino. Él iba con la mentalidad: necesito ir por mi sobrino. Pero como Dios es fiel y Dios es tan bueno, no solo le ayudó a recuperar al sobrino, sino que le entregó botín. Le envió con las manos llenas. Lo envió bendecido. Y Dios, en su infinita misericordia, se había propuesto bendecir al patriarca Abraham por cuanto había salido en fe y en obediencia a su palabra. Dos palabras claves. ¿Sabe? Déjeme decirle esto, sin rayar en la teología de la prosperidad. Yo estoy plenamente seguro. La teología de la prosperidad dice es que si usted tiene que tener carros, casas, Ferraris y todo es dinero y endiosan el dinero. No estoy hablando de eso. Pero yo sí creo que una persona que camina en fe y en obediencia va a vivir lo que dijo el salmista: joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. La palabra se va a cumplir. Diga, la palabra se va a cumplir. Cuando yo camino en fe y camino en obediencia, Dios tiene misericordia de mí. Nosotros hemos sido bendecidos de muchas maneras. Ayer hablamos con Jennifer, que almorzamos, y le decía: yo ni siquiera hablo de muchas cosas para que no digan que uno es creído, ni publico cosas para que no digan que el pastor es un chicanero. No me gusta hacerlo. Yo le podía mostrar muchas fotos, pero no lo hago. Pero sí le digo que muchas veces, yendo a diferentes lugares, tengo que pararme y llorar de gratitud delante del Señor. Que siendo un muchachito que nací en un hogar humilde, que hasta los 8 años empecé a usar ropa interior, que fui un vendedor ambulante, hijo de vendedores ambulantes, con tantas limitaciones, Dios haga tanto con mi vida y me haya bendecido tanto. Digo: Señor, tú exageras. Tú me das mucho más de lo que yo pienso. Tú has tenido misericordia de mi vida. Cuando uno camina con fe y en obediencia, de vez en cuando uno dice: Señor, me da pena tanta bendición, pero gracias. Pero cuando uno camina como quiere, en desobediencia, y quiere que Dios lo bendiga, ¿sabe cuál es el lenguaje? Eso Dios no bendice. Eso que va, eso es pura carreta. Eso yo creo que Dios se olvidó de mí. No, lo que pasa es que la palabra es coherente. Isaías 59:2 dice: pero vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, vuestras iniquidades y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Donde no hay obediencia, la relación se bloquea. Los cielos se cierran.
Pero cuando hay fe y obediencia, los cielos se abren y están a nuestro favor. Y yo sé que Dios nos ha bendecido, y aún en medio de la pandemia, todo lo que se vivió, Dios nos dio vida, Dios nos dio paz, Dios nos dio provisión, Dios cuidó de nosotros. Alguien que le dé un aplauso al Señor. Y número 3. Número 1 es un asunto de reconocimiento. Número 2 es un asunto de agradecimiento. Y número 3 es un asunto de sometimiento. Diga sometimiento. ¿Sabe? Dios siempre merece lo mejor del corazón. Y eso lo entendió Abraham. Por eso Abraham fue un hombre de altares. Y siempre trajo al altar de Dios la ofrenda. ¿A dónde la trajo? Al altar de Dios. Y déjeme decirle esto. Y yo sé que lo que yo digo a muchos no les gusta, pero tengo que decirle la verdad. El diezmo se trae a la casa de Dios. Imagínese que Mano Richie me dé a cuidar a mí $1.000.000. Pastor, tengo que hacer una diligencia, es un lugar peligroso, por favor guárdeme este $1.000.000. Mano Richie me da $1.000.000, con todo gusto. Y él se va a hacer la diligencia por allá, duró 2 días, y cuando vuelva, pastor, gracias por guardarme dinero, ¿me lo puedo volver? No, Mano Richie, es que con eso yo compré mercados y yo bendije a los pobres y yo hice por allá, y también alguien necesitaba pagar un recibo, entonces le pagué el recibo al agua a otra persona. ¿Usted qué cree que me va a decir Mano Richie? Pastor, felicitaciones, qué corazón tan generoso. ¿Me casca? Se pone bravo. Pastor, discúlpeme, esa plata no era suya. Usted se tomó un atrevimiento que no le correspondía. Y yo encuentro gente muy, muy noble, muy linda, que dice, no, yo no diezmo, pero yo le doy a los pobres, yo le doy a esto. Esa plata no es suya. El diezmo se trae a la casa de Dios. La obra de Dios se sostiene con diezmos y ofrendas. ¿Y sabe por qué le estoy diciendo? Porque tengo cara para decírselo. Número 1, porque yo diezmo. Desde el año 1988 he sido fiel con Dios en mis diezmos. Mi casa diezma. Esta iglesia diezma al concilio. Nos mantenemos en el principio. Me pareció curioso, y ahí estuvo Ricky ayudándome en estos días, porque me llamaron y me dijeron que faltaban unos diezmos, que míos y de la iglesia. Y nos pusimos con la tarea, ¿no, Ricky? Bastó darle clic al computador un momentico, mirar mi WhatsApp y enviar informes. Aquí está todo. No lo hacemos por los hombres, pero si hay que rendir cuentas, podemos rendir cuentas. Lo hacemos. Y sabe, hemos aprendido a diezmar cuando llega una bendición grande en volumen, porque toda bendición es grande, o si llega un dinero sencillo. Hace 22 años por esta época estábamos en una situación crítica como familia, y recuerdo tanto un hermano en el barrio San Vicente. Mi esposa sabe de quién estoy hablando. Íbamos y visitamos ese par de abuelos, y él sacaba y me daba un billete de 2,000 en medio de la necesidad más difícil, más grande. De ahí se sacaban los $200. Siempre hemos sido fieles con el Señor. Cuando llega una bendición económicamente más grande, no nos duele hacerlos. Yo veo que a algunas personas les duele diezmar cuando Dios les bendice, y entonces creen que a Dios se le engaña con un bombombún. El Señor les da millones y traen 10,000 en un sobre y dicen diezmo. Eso es un bombombún, y a Dios no se engaña. Si a Dios no le duele bendecirnos, ¿por qué no duele a nosotros agradecerle y someter nuestro corazón a Él? ¿Veo lo que le estoy diciendo? Esto es un principio de vida cristiano, pero hay que vivirlo, y uno tiene que ser fiel en todo. Dice que Abraham trajo los diezmos ¿de qué? De todo. En esa época tan crítica, hace 22 años, llegó un momento tan difícil en nuestra casa, que yo hice una oración y le dije al Señor lo siguiente: Señor, yo ya te cumplí a ti, ahora cúmpleme tú. Y sería pecado decir que nuestros hijos aguantaron hambre o que nosotros aguantamos hambre. Fueron momentos difíciles, pero la misericordia de Dios nos sostuvo.
Cuando comenzó este ministerio, 6 personas, ni un lápiz. Los primeros diezmos que dábamos eran paqueticos de monedas que yo llevaba al distrito. 10,000 pesos, 13,000 pesos. Y un día me senté con el superintendente de turno. Y él sabía de la obra, cómo estábamos en un momento difícil. ¿Sabe qué me dijo él? Era mi autoridad. Y muy sinceramente, queriendo ayudarnos, me dijo: mire, hagamos una cosa. Mientras la obra toma fuerza, no diezmen. Tome ese dinero y reinviértalo en la obra. Era mi autoridad. Yo hubiera podido decirle: gracias, pastor, Dios lo bendiga, qué gesto tan lindo. Pero yo le dije de una vez, le dije: no, señor pastor, ahí sí no, con todo el respeto que me merece, no, porque es que el diezmo para nosotros no es una carga, es una bendición. Por favor, no nos quite esa bendición. Ah, bueno, si lo quiere seguir haciendo, hágalo. Y lo seguimos haciendo, y al poquito tiempo es que Dios me lleva por primera vez a los Estados Unidos. Y allí Dios usó unos empresarios. Por aquí todavía está. No lo saqué para mirar. Nos regalan tremendo equipo de sonido. Nos regalaron las sillas. Dios empezó a tocar personas. ¿Sabe por qué? Porque Dios ve el corazón. Nos sometimos al principio. Muchos quieren bendición, pero no someterse. Y cuando le hablan de diezmo, yo no sé, ahí sí le sale una teología. Ahí sí saben teología para refutar. ¿Qué camello? Y objetan y dicen que con su diezmo hacen lo que esto. Déjeme decirle que el diezmo se trae a la casa de Dios. Le estaba preguntando a Samuel David, que maneja todo lo de talento humano, que tiene ahora otro nombre y todo. ¿Cómo cree que fuimos nosotros al Chocó? ¿Usted cree que yo llego al aeropuerto y le digo al piloto: señor piloto, yo soy pastor, lléveme gratis? Claro, chino, hágale. Ni soy chino, ni me lleva gratis. No, no me lleva, hay que pagar el tiquete. Aquí hay pastores que siembran en los niños, en jóvenes, en familias. Aquí hay pastores que siembran en diferentes formas. Aquí se hace un pastoreo arduo. Esta es una iglesia presente que hace un trabajo. ¿Cómo cree que la obra de Dios se extiende? ¿Cómo cree que se fundan obras? Necesitamos una pareja misionera para Tadó. Yo no sé si alguna pareja se quiere ir para Tadó. Levanten la mano. Tadó. Bueno, sigamos. Hay que mandar una pareja misionera. ¿Usted cree que ellos no comen? ¿Que no hay que pagar una vivienda? Y el Señor nos puso el Chocó en el corazón, una tierra contaminada por la maldad, por la brujería, por la guerrilla, por la explotación ilegal del oro, donde se están acabando con los recursos naturales. Y nosotros vamos a bendecir al Chocó. ¿Y sabe cómo lo vamos a hacer? Con personas que le creen a Dios, pero con una iglesia que es fiel en sus diezmos y ofrendas, y vamos a enviar a los misioneros allá. ¿Cómo cree usted que por ya 8 años se ha bendecido a Jessica y ahora con Ambrose en Pakistán? ¿Cómo cree que bendecimos a los misioneros en Argentina? ¿Cómo cree que se hace la obra? ¿Cómo cree usted que está sentado en esa silla tan cómodo? ¿Usted cree que una empresa vino y nos la regaló? La obra demanda. Y como Dios sabe eso, Dios estableció los principios del diezmo y la ofrenda para bendecir su obra. Y si aquí Dios nos bendice, aquí somos agradecidos también. No me mire mal. Lo vamos a hacer con la ayuda del Señor. Por eso, mire lo interesante, le da más. Le entrega a su sobrino, pero también le da más bendición. Y también en ese sometimiento, Abraham sabía que Dios merecía ser honrado delante de los pueblos. Se lo dije hace un momento. Aquí hay muchos dioses en Colombia. El dios del licor, el dios de la corrupción, el dios de la prostitución, el dios de la infidelidad. Párese usted una hora y mire cuántas parejas entran a esas residencias. Espero que usted no entre por allá.
Son lugares diabólicos, de maldad, donde hay ataduras. ¿Cuántos dioses se mueven en un país como estos? ¿Cuánto dinero a la idolatría? ¿Cuánto dinero a la droga? ¿Cuánto dinero a las loterías? Esos son dioses. Pero Abraham dijo: yo voy a sanar la tierra. Y si ellos siembran en esos dioses, yo voy a sembrar en el Dios verdadero. Por eso sabía que merecía ser honrado delante de los pueblos. Y cuando yo siembro, yo quiero que usted, cuando traiga su ofrenda, su diezmo, sea consciente de lo siguiente: usted está sometiéndose al Señor, dando honra, reconocimiento, gratitud, pero usted también, a través de su fidelidad y obediencia, sana la tierra de Colombia. ¿Usted no se ha puesto a pensar por qué Dios no ha destruido esta nación con tanta sangre que se ha derramado, tanta maldad desde diferentes frentes? Este es un país que ha tenido mucha maldad. ¿Sabe por qué Dios no la ha destruido? Por amor a su pueblo, porque ha visto su fidelidad, su obediencia, porque a través de nuestros actos de buscar al Señor, ser fiel a Dios con nuestros recursos, sanamos la tierra. Y cada vez que usted traiga su diezmo y su ofrenda, diga: Señor, yo bendigo a Colombia, bendigo a los campesinos, bendigo sus mares, bendigo su productividad. Entonces Dios bendice a Colombia. Yo creo que no se han cerrado empresas porque ahí trabaja gente cristiana, y por amor a ellos Dios bendice a una empresa. Eso lo hace el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Déjeme terminar con esto. Voy a concluir con esto. Abraham dejó el nombre de Dios en alto. Eso también es para usted. Dejó el nombre de Dios en alto. Abraham abrió camino de bendición para los suyos. Si usted sigue leyendo Génesis, la siguiente mención de diezmos tiene que ver con el nieto de Abraham. Cuando estaba en un momento difícil, huyendo de casa de su padre porque su hermano lo iba a matar, Esaú. Y allí, en un paraje solitario donde la almohada fue una piedra, tuvo un sueño. Y allí le dijo: Señor, si tú me bendices en este camino en que voy, me guardas, me prosperas, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Sabe qué hizo Jacob? Se agarró del ejemplo de su papá, de su abuelo. Tomó el principio, lo puso en práctica. ¿Y qué pasó con él? Fue bendecido. Y recordemos que también Isaac siembra en medio de la sequía y cosecha al 100 por uno. Es decir, que lo que hizo Abraham, bendijo a sus hijos y bendijo también a sus nietos y a su descendencia. Yo bendigo a mis hijos y a mis nietos cuando oro y cuando ayuno por ellos, pero le puedo estar deteniendo la bendición financiera si yo no soy fiel con el Señor. El paquete es completo, queridos. El paquete es completo. Muchos quieren unirse a la alta crítica para quitar textos de la Biblia. Este sí me gusta, este sí, este no, este sí, este no. Yo no sé qué clase de Biblia dejarían, pero la Biblia se vive toda, nos guste o no nos guste, porque debemos someternos a ella. Y Abraham abrió camino de bendición para usted y para mí en Cristo. Gálatas 3:9. Mire lo que dice en la Nueva Traducción Viviente: así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Nuevo Testamento. La misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. ¿Cómo evidenció su fe? No solo saliendo de tierra de Ur de los Caldeos, siéndole fiel a Dios en todo. A ver, ¿cómo acomodamos el texto para decir que no hay que diezmar y ofrendar? ¿Qué hacemos con estos textos? Le damos la vuelta, metemos una exégesis ahí, hacemos una mezcolanza y le quitamos la verdad al texto. Vivamos la palabra del Señor, es clara. Dios nos dice, y se lo vuelvo a leer: así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Es decir, que para recibir la misma bendición hay que vivir el mismo principio. Y déjeme decirle esto: el diezmo
es mucho más que unos pesos. El diezmo es reconocimiento, agradecimiento y sometimiento. Y el que tiene oídos para oír, usted puede salir diciendo: ay, qué mensaje tan harto, yo creí que me iban a hablar que Dios me iba a prosperar. Uy, esto que dijo el pastor, otra vez pidiendo plata. Diga lo que quiera, que yo tengo paz, que le prediqué la palabra del Señor. Y usted es responsable de la palabra que recibió. Colóquese en pie. Parece con alegría. Este mensaje sí tocará pararnos, también pararnos. Parece con alegría. Diga: gracias, Señor, por la palabra. Un creyente maduro recibe toda la palabra y vivimos por la palabra. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es veraz. Tu palabra no viene ni para quitarnos ni estorbarnos, viene para bendecirnos de manera integral. Y en el nombre de Cristo Jesús, hoy quiero orar. Usted está orando ahí con sus ojos cerrados. No reprenda la palabra, porque no hay que reprenderla. Diga: Señor, yo acepto la palabra. Mientras usted ora, quiero hacer un llamado. Si alguien ha venido por primera o segunda vez, y usted dice: reconozco que necesito al Señor Jesús en mi corazón, quiero entregarle mi vida a Dios, quiero vivir a la manera de Dios. Si ese es su caso, con fe levante su mano derecha. Quiero orar por usted. Solo aquellas personas que viniendo por primera o segunda vez. Dios le bendiga, Dios le bendiga, su merced. Líderes de la iglesia, gracias. Si hay alguien más, levante su mano. Solo aquellas personas, levante su mano. Allá atrás yo veo unas manos levantadas. Por favor, ayúdenme. Gracias, mi Jenny. Mire, han recibido la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Usted que ha levantado su mano, la iglesia está orando conmigo. Quiero invitarle a que repita conmigo esta oración. Y la iglesia nos acompaña. En voz alta, con fe, dígale: Señor Jesucristo, gracias porque me has traído para recibir tu palabra. Y tu palabra me hace consciente que te necesito en mi vida. Por eso hoy te abro mi corazón. La iglesia fuerte, dígalo: para recibirte como mi Señor y Salvador personal. Hoy me arrepiento de mis pecados y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca. Enséñame a conocerte, a amarte, a seguirte y a servirte todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús. Ahora oramos por estas vidas. Aquí hay unas señoras. Yo quisiera que alguna mujer estuviera aquí conmigo, por favor, y estuviera con ellas. Señor, te damos gracias por estas vidas que hoy te han recibido en su corazón. Las bendecimos y pedimos que la gracia, el favor y la misericordia de Dios estén sobre sus vidas. Espíritu Santo, revela a Cristo y revela su obra en su vida de manera sobrenatural. Te pedimos, Señor, que tú bendigas sus casas, que tú le llenes con tu presencia, que tú les alientes y le fortalezcas, y cualquier necesidad que haya en su corazón la entregamos delante de tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora todos levantemos nuestras manos. Ore por la palabra que ha recibido. Señor, quiero bendecir a tu pueblo. Quiero bendecir su fe, antes que su dinero, su fe. Y clamar, Padre, que seamos una iglesia obediente y de fe. Que seamos una iglesia agradecida. Que seamos una iglesia que vive el RAS: reconocimiento, agradecimiento y sometimiento. Dígale en el nombre de Jesús, en este tema y en otros, que mi corazón siempre esté sujeto a la verdad de la palabra. Que ni la alta crítica, ni el demolicionismo,
ni ninguna filosofía me aparte de la verdad de la palabra de Dios. Y en la sangre de Cristo, yo sujeto a este pueblo a la palabra de Dios, al Espíritu Santo, a la sangre de Jesucristo. Bendigo la economía, ahora sí. Bendigo su trabajo. Ore por su trabajo. Bendigo talleres, almacenes. Bendigo, Señor, quienes venden productos a través de revistas. Bendigo en el nombre de Jesús al que trabaja en el sector público, en el sector privado. Bendigo en el nombre de Jesucristo a los pensionados. Bendigo a aquel que está con una expectativa de trabajo. Bendigo en el nombre de Cristo Jesús a cada uno de tus hijos. Y yo te alabo por la oportunidad y capacidad productiva que das a cada uno de ellos. Bendícelos, aliéntalos con tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, he predicado tu palabra y sé que ella dará fruto al 100%. Y tú tendrás abiertos los cielos sobre aquellos que te son fieles. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, esta es una semana de bendición. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor.